Uno de los eventos más espectaculares en la historia biológica de nuestro planeta ocurrió hace unos 540 millones de años. Los paleontólogos lo conocen como la explosión del Cámbrico. Consistió en la aparición y la diversificación rápida en apenas 30 millones de años de prácticamente todos los grupos de organismos que conforman el reino animal. Los animales forman parte de la diversidad biológica de este planeta y están entre los seres que más nos fascinan y más nos asombran. En esta clase vamos a comenzar con la presentación de la última unidad de diversidad que corresponde a los organismos que están dentro del reino de los animales. Los animales se caracterizan por ser organismos heterótrofos, quiere decir que requieren, como ustedes saben, una fuente externa de moléculas orgánicas, y organismos multicelulares. Son eucariotas, por supuesto, con muy pocas excepciones. La más notable de todas es seguramente la de las esponjas. Los animales tienen tejidos. Los tejidos son células diferenciadas y especializadas en cumplir funciones particulares. Estos tejidos incluyen una diversidad de células, incluyendo células musculares, que permiten que los distintos órganos le den movilidad al organismo y puedan controlar ese movimiento. Además, la presencia en muchos animales de un sistema nervioso que es capaz de captar, procesar y enviar señales. Las células de los animales no tienen pared celular, acumulan típicamente glucógeno y lípidos. Las sustancias de almacenamiento energético son el glucógeno y los lípidos. Típicamente tienen una cavidad digestiva, no todos los animales, pero en general tienen una cavidad digestiva. Como dijimos, son heterótrofos y la digestión ocurre a nivel celular. No son los únicos organismos heterótrofos. Ustedes ya vieron los organismos del reino de los hongos, que también tienen esa forma de nutrición. Sin embargo, en el caso de los hongos, la nutrición es externa, es por fuera de las células y los nutrientes son absorbidos después de ser digeridos fuera del espacio celular. En el caso de los animales, la digestión se completa dentro de las células y además típicamente, sobre todo los animales más complejos, tienen un sistema digestivo, una cavidad interna destinada a la digestión de los alimentos. Como decíamos, es típico que los animales se muevan por la contracción de sus células y además tienen reproducción sexual, que es mediante gametos. Los gametos son las únicas células haploides en todo el ciclo de vida de un animal. Como vamos a ver más adelante, salvo el caso de las esponjas, los animales tienen una disposición regular de las estructuras del cuerpo a lo largo de uno o de múltiples ejes corporales. Y eso es lo que constituye un fenómeno que conocemos como simetría. Básicamente hay dos grandes líneas en la evolución de los animales. Por un lado, los parazoos, son los pseudoanimales, si se quiere, que son las esponjas, y los verdaderos animales, los eumetazoos, que son el resto de los organismos que conforman este reino. De alguna manera, las esponjas se parecen a colonias complejas de células, muchas de ellas flageladas, que no alcanzan un nivel de organización de tejidos o de órganos. No tienen estructuras musculares o nerviosas, como dijimos que era una característica sí para el resto de los animales. Tan simple es la estructura de las esponjas que en algunos casos se puede hacer pasar el cuerpo entero de una esponja por un tamiz, dividirla en pequeñísimas partículas, incluso a nivel celular, y esas células, luego de desorganizarse a través del tamiz, pueden volver a recuperar una estructura multicelular, realmente más semejante a un organismo colonial que a un verdadero organismo multicelular. Hay distintas hipótesis respecto al origen de los animales. Una se conoce como teoría sincicial y afirma que los animales habrían evolucionado a partir de un ciliado multinucleado que se compartimentó o se celularizó. Ustedes recuerdan que los ciliados típicamente tenían múltiples núcleos y esta teoría afirma que en algún momento de la evolución el ancestro del reino animal podría haber sido un protozoario multinucleado que haya desarrollado membranas celulares alrededor de esos núcleos, conformando lo que hoy diríamos es un organismo multicelular. Alternativamente está la teoría colonial, que sugiere que los animales surgieron de flagelados coloniales, en los que las distintas células que conformaban la colonia se fueron especializando en distintas funciones. La tercera opción es que los animales tengan un origen polifilético,
En general se afirma que el reino de los animales es monofilético, pero no se descarta la posibilidad de que distintos grupos de animales hayan surgido a partir de distintos orígenes en distintos organismos pertenecientes a lo que hoy conocemos como el reino de los protistas. En esta imagen están representadas a la izquierda la teoría sincicial, ese ciliado multinucleado ancestral que podría haber dado lugar por compartimentalización de su estructura corporal a un organismo multicelular, y a la derecha la teoría colonial, que hablaría de la especialización de las células de un organismo conformado por, o que estaba formado por una colonia de protozoarios flagelados, por ejemplo, en este caso, que los distintos organismos de distintos sectores, por ejemplo, de esa colonia, se especializaran en distintas funciones y terminaran en una estructura más compleja que podría haber sido el ancestro de los animales actuales. El reino animal es extremadamente diverso, reconocemos unos 30 fila monofiléticos y más de 1 millón de especies que están descritas, quiere decir que ya han sido nominadas por la ciencia. Quedan seguramente una enorme cantidad de animales todavía por describir, y sí sabemos que la mayoría de los animales que habitan el planeta no son ni mamíferos, ni aves, ni reptiles, ni anfibios, ni peces, sino que la mayoría de los animales son invertebrados. Tienen un nivel de complejidad menor que los animales vertebrados como nosotros. Seguramente una de las fuerzas más importantes que impulsó la aparición de distintas estructuras y estrategias de vida en los animales haya sido la necesidad de buscar, manejar y procesar el alimento. Los animales tenemos que salir a buscar lo que vamos a comer. No somos capaces de sintetizar nuestra materia, nuestras moléculas orgánicas, como se hacen los organismos autótrofos. Entonces esa búsqueda activa implica la necesidad de desarrollar mecanismos de percepción, obviamente de movimiento, de manipulación del alimento, que muchas veces no se quiere dejar capturar o comer, y de procesamiento de esos organismos que vamos a utilizar como alimento. ¿Cómo se clasifican los animales? Bueno, hay distintos criterios sistemáticos que incluyen los distintos tipos de simetría, la organización del cuerpo de los animales, la cantidad de capas de los tejidos en los que están organizadas las células durante el desarrollo embrionario, la presencia o no de una cavidad corporal, como vamos a ver más adelante, y la forma en que se desarrolla en general el cigoto. Con respecto a la simetría, habíamos dicho que típicamente los animales tienen una disposición regular de las estructuras del cuerpo. Eso puede producirse a lo largo de un eje principal, y cuando hay un eje de simetría, lo que tenemos en la organización corporal es lo que llamamos simetría bilateral, que es lo que está en el extremo derecho de esta imagen, la simetría, por ejemplo, de nuestro cuerpo, del cuerpo de un pez, del cuerpo de un insecto, o de un arácnido, o de un camarón. Simetría bilateral es cuando existe un solo eje que puede dividir el cuerpo en dos mitades iguales o aproximadamente iguales. En cambio, tenemos otros organismos, como el que está en el centro, que es una anémona, que tienen una organización estructural del cuerpo con una simetría radial. En una simetría radial existen múltiples ejes de simetría. Existen muchos planos a través de los cuales yo podría dividir este organismo generando dos mitades iguales. La simetría radial es la que tiene, por ejemplo, una anémona, es la que tiene una medusa, y fuera del ámbito de la taxonomía, si pensamos en una analogía, la simetría radial es la simetría de una pizza, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos dividir una pizza en dos mitades iguales por múltiples planos de corte. No hay una sola línea que podemos seguir para cortarlo. Esa es la simetría radial. Y los organismos más simples, como las esponjas, directamente no tienen esta organización regular de las estructuras del cuerpo y son asimétricos. El otro eje principal de clasificación de los organismos tiene que ver con el número de capas germinales primarias que hay durante la etapa de desarrollo del embrión, que conocemos como blástula. La blástula es una de las primeras fases del desarrollo embrionario, en la que por sucesivas divisiones mitóticas, por sucesivas segmentaciones del cigoto, se forma una estructura que tiene forma de esfera hueca, formada por una sola capa de células. Bueno, los organismos pertenecientes al reino de los animales, cuando están en el nivel de blástula, pueden tener
dos capas celulares, que son el ecto o el endodermo, y ahí los llamamos diploblásticos, o pueden tener tres capas celulares, el ecto, el endodermo y una tercera que es el mesodermo. Y estos organismos que tienen tres capas embrionarias durante la etapa de blástula se conocen como triploblásticos, organismos triploblásticos. Esas capas de organización en la estructura de la blástula van a dar origen a distintos tejidos. El ectodermo es el que genera los tejidos que revisten el cuerpo, que tapizan el cuerpo, pero desarrolla además el sistema nervioso, los órganos de los sentidos y las estructuras que cubren el cuerpo, como pueden ser los pelos y las uñas. A partir del endodermo se generan las capas de células que recubren las cavidades y los conductos del organismo, por ejemplo, que tapizan la tráquea, que tapizan la faringe, los bronquios que conforman los pulmones, que conforman además toda la estructura del aparato digestivo, y las glándulas anexas y los órganos anexos, como el hígado, el páncreas, que conforman la vejiga urinaria, la tiroides, la cavidad timpánica, las amígdalas y las glándulas paratiroides. Y finalmente, el mesodermo, que como dijimos está presente en los organismos triploblásticos, no en todos los animales, sino en aquellos que son triploblásticos, es el que genera los músculos, los huesos, el tejido conectivo, la sangre, el tejido linfático y vascular, las pleuras, el pericardio y el peritoneo. El mesodermo típicamente está presente en los organismos más complejos, en aquellos organismos que requieren sistemas de locomoción más eficientes y que además son los organismos mayores, más grandes. Animales más complejos y más grandes típicamente requieren estas estructuras como un sistema de sostén, como los huesos, y un sistema que permita una locomoción activa, controlada, como es lo que permite desarrollar el sistema muscular. Dentro de los animales triploblásticos, animales que cuando son embrión, cuando son blástula, tienen ectodermo, mesodermo y endodermo, hay una clasificación que se basa en la presencia o no de una cavidad general del cuerpo, que es el celoma, que no es la cavidad digestiva, es una cavidad que se desarrolla durante el embrión y que durante el desarrollo embrionario y que solo persiste en forma de relictos en el organismo adulto. Los organismos triploblásticos más simples directamente no tienen celoma y los llamamos acelomados. En esos organismos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo están soldados, están pegados, unidos entre sí. Los organismos pseudocelomados son los que tienen una cavidad que está presente entre el endodermo y el mesodermo, que no tiene un revestimiento epitelial, no hay una capa de células que la defina, y esos organismos entonces se llaman pseudocelomados. Finalmente, los verdaderos celomados son aquellos animales triploblásticos que tienen un celoma lleno de líquido, y ese celoma, esa abertura, se desarrolla dentro del mesodermo, no entre el endo y el mesodermo como en los pseudocelomados, sino que el verdadero celoma está todo rodeado de mesodermo. Cuando esos organismos se desarrollan, cuando dejan de ser embriones y son organismos adultos, el intestino y otros órganos internos se van a desarrollar suspendidos dentro de esa cavidad, o de lo que queda de esa cavidad celómica, y sostenidos por una capa de mesodermo que se conoce como mesenterio. En esta figura tenemos de abajo hacia arriba organismos de complejidad creciente, en la parte inferior todos triploblásticos, todos con tres capas de tejido germinal durante la etapa de blástula. Abajo tenemos un gusano plano, que es un acelomado. Si vemos, están presentes las tres capas. Está presente el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, pero las tres están unidas, están soldadas entre sí. En este caso, el tracto digestivo, el aparato digestivo, se forma a partir del endodermo, dentro del endodermo. Pero lo que no tenemos es ningún espacio que esté separando una capa germinativa de otra, como pasa en los pseudocelomados, o que esté incluido en el mesodermo, como pasa en los celomados. En el centro de la figura tenemos un gusano cilíndrico perteneciente al filum de los nematodes, que es un pseudocelomado. Los pseudocelomados, como decíamos, tienen una cavidad que llamamos pseudoceloma, que está entre el endodermo y el mesodermo. Y finalmente, arriba tenemos un gusano, un anélido, una lombriz de tierra, que pertenece a el grupo que conocemos, como decíamos, como anélidos o como gusanos segmentados. Los anélidos son verdaderos celomados,
tienen entonces una abertura que está incluida dentro del mesodermo y que está tapizada por una capa de epitelio. ¿Cuáles son las ventajas primero de tener un pseudoceloma? El pseudoceloma, que como les decía, es típico de organismos que pertenecen al grupo de los nematodes, de los gusanos cilíndricos, es un saco que está cerrado, que está lleno de líquido y que tiene una función de sostén para el organismo. Funciona como si fuera una especie de esqueleto hidrostático. Estos animales típicamente tienen una musculatura longitudinal que les permite moverse, por ejemplo, en los medios líquidos, contrayendo los músculos de un lado del cuerpo y entonces curvándose en esa dirección, y luego relajando esos músculos, recuperando la forma recta gracias a ese esqueleto hidráulico o hidrostático que es el pseudoceloma, para entonces contraer los músculos longitudinales del otro lado del cuerpo y moverse de esa manera con un movimiento parecido al de un látigo. Además, el pseudoceloma, más allá de esta función como una especie de estructura de sostén, de alguna manera reemplaza la falta de un sistema circulatorio en estos organismos porque distintas sustancias, incluido por ejemplo el oxígeno, pueden difundir de una parte a otra del cuerpo a través de este espacio lleno de líquido que constituye el pseudoceloma. En los celomados, como por ejemplo los vertebrados como nosotros, la presencia de un celoma permite el desarrollo de los órganos internos sin necesidad de que estén unidos al resto de los tejidos. Y entonces, como no están unidos a los tejidos, se pueden doblar, se pueden replegar, pueden expandirse y pueden reducirse, pueden aumentar su superficie, y de esa manera pueden moverse unos sobre otros gracias al efecto lubricante que ejerce el líquido celómico. Fíjense en esta figura, por ejemplo, en esta animación, que estamos viendo la expansión y la contracción de los pulmones, en una figura de un humano. Los pulmones están colgados, ¿sí?, en nuestra caja torácica, no están adheridos a los tejidos, sino que están sostenidos en su lugar por estas pleuras, por este tejido derivado del mesodermo que se ocupa justamente de ubicar en su sitio, de mantener en su sitio a los órganos, pero estos pulmones, gracias a la contracción y a la relajación de los músculos que separan la capa torácica de la capa abdominal, esos músculos que conocemos con el nombre de diafragma, esas contracciones, cuando se contrae el diafragma, aumenta el volumen del espacio, aumenta el espacio donde están ubicados los pulmones. Esa expansión hace que el aire ingrese por las vías aéreas superiores y que se ocupen todos los alvéolos con ese aire y se produzca el intercambio de gases en el organismo. Gracias a este hecho de que tenemos una cavidad dentro del cuerpo y que en esa cavidad los órganos tienen libertad de movimiento respecto a lo que pasa con otros organismos que tienen todas las capas tisulares adheridas, todas las estructuras corporales pegadas unas a otras, esto permite mayor movimiento y mayor versatilidad en el funcionamiento de los distintos sistemas orgánicos. Imaginen lo que pasa también, por ejemplo, con nuestro aparato digestivo. Tenemos una longitud muy grande de intestinos que están plegados unos sobre otros en varias vueltas y contornos. Eso permite aumentar significativamente la superficie de absorción de nutrientes. Todo eso gracias a que tenemos este espacio, que es el celoma, durante nuestro desarrollo embrionario, que va a persistir en los organismos ya adultos como estos sitios donde se pueden disponer, plegar y replegar los distintos sistemas de órganos. Dentro de los celomados, ¿sí?, organismos triploblásticos con verdadero celoma, hay dos grandes grupos que conocemos como protostomados y deuterostomados. Son dos linajes, dos líneas evolutivas o filogenéticas principales en la evolución y en la diversificación de los animales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los protostomados y los deuterostomados? Bueno, vamos a ver tres fundamentales acá. La primera tiene que ver con la forma en que se dividen las células en los estadios iniciales del desarrollo embrionario. En el caso de los protostomados, que incluyen a los moluscos, ¿sí?, a los caracoles, a los bivalvos, como las almejas, los mejillones, a los pulpos, a los calamares, también a los anélidos, como las lombrices de tierra, y a los artrópodos, a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, a los miriápodos, los milpies. En la división de las células, cuando el embrión tiene apenas 8 células, es en espiral y es determinada. En espiral porque si ustedes observan, las células de la capa inferior
no coinciden en sus límites exactamente como con las de arriba, sino que están alternadas. En cambio, en los deuterostomados, que incluye a los equinodermos, como por ejemplo los pepinos y las estrellas de mar, y a los cordados, dentro de ese filum estamos los vertebrados, en el estadio 8 células, el desarrollo, el clivaje celular es radial. Los límites entre las células en la capa superior e inferior coinciden, pero además es indeterminado. Eso quiere decir que cualquiera de estas células que forman parte de estos blastómeros, que forman parte de la blástula de este estadio inicial en el desarrollo embrionario, si fuera separado del embrión, puede ser un organismo completo. En el caso de los protostomados, ya el destino de las células, el tipo de tejidos que van a generar, está determinado desde el estadio de blástula. En el caso de los deuterostomados, esas células son totipotentes. Cualquiera de ellas podría dar lugar a un organismo completo. Todavía no tienen definido su destino de desarrollo específico, no están especializadas todavía. La segunda diferencia tiene que ver con la formación del celoma. En los protostomados se produce por esquizocelia. El celoma se forma a partir de huecos, de lagunas que se van generando en el interior del mesodermo. En cambio, en los deuterostomados, el celoma se forma por enterocelia. Se forma a partir de pliegues, de repliegues del arquenterón, que es el espacio que es el precursor del sistema digestivo del organismo adulto en el embrión. Así que esquizocelia en protostomados, enterocelia en deuterostomados. Y finalmente, en el caso de los protostomados, la boca se va a formar a partir del blastoporo, que es el orificio de entrada al tubo digestivo primordial, ¿sí? Al espacio digestivo que se genera en el embrión. En cambio, en el caso de los deuterostomados, es el ano el que se desarrolla a partir del blastoporo y la boca se produce en otro lugar del embrión en desarrollo. En este gráfico tenemos una representación esquemática de la evolución de los animales, del reino animal, a partir de un protista ancestral. Vean que en este caso estamos hablando de un protista ancestral, quiere decir que estamos adoptando una visión monofilética de la evolución de los vertebrados, que es la hipótesis más fuerte, de los animales, que es la hipótesis más fuerte respecto del origen de este reino. Tenemos por un lado una rama evolutiva que lleva a los parazoos, a los poríferos, a las esponjas, que son, como decíamos, los animales más simples. Luego la simetría radial como una plesiomorfía, la simetría radial antes de que aparezca la simetría bilateral. Es muy interesante ver que simetría radial y bilateral aparecieron en distintos momentos en la evolución de los distintos grupos de animales. Como vamos a ver, la simetría radial vuelve a aparecer en animales que aparecen mucho después en la historia evolutiva del reino, como por ejemplo en las estrellas de mar. Los organismos diploblásticos serían anteriores a los organismos triploblásticos y a ese grupo pertenecen, por ejemplo, los nidarios, que incluyen a las medusas y a las anémonas y a los pólipos que conforman los arrecifes de coral. A partir de los organismos diploblásticos habría aparecido una apomorfía, que es la presencia de 3 capas embrionarias, ¿sí? Los organismos triploblásticos. Hay polémicas respecto a qué es plesiomórfico y qué es apomórfico, pero en realidad se entiende que la organización del cuerpo con 2 capas germinativas, ectodermo y endodermo, es anterior a la aparición de organismos triploblásticos. Los organismos triploblásticos dan origen a estas 3 líneas evolutivas que nombramos: los acelomados, como los gusanos planos o platihelmintes, los pseudoacelomados, como los gusanos cilíndricos o nematodes, y los verdaderos celomados, que a su vez tienen estas 2 ramas evolutivas: el linaje de los protostomados, que incluye a los moluscos, a los artrópodos y a los anélidos, a los gusanos segmentados, como las lombrices y los gusanos marinos, y por otro lado, el linaje de los deuterostomados, en el que están los cordados, incluyendo a todos los vertebrados, y los equinodermos, los erizos de mar, los pepinos de mar y las estrellas de mar. Vamos a empezar por los organismos más simples, que son los poríferos. Porífera quiere decir que lleva poros. Los poríferos son las esponjas. Como decíamos, pertenecen, algunos dicen, a un reino separado, que es el de los parazoos, o dentro del grupo del reino de los animales son un grupo que se nombra como parazoa, que son los organismos más simples porque no tienen las células organizadas en tejidos, mucho menos en órganos.
Son organismos sésiles, quiere decir que viven adheridos a un sustrato. La mayoría son de agua salada, pero hay esponjas de agua dulce. Y en general viven en aguas poco profundas. Se alimentan por filtración. El cuerpo, como el nombre lo dice, que llevan poros, está cubierto de poros. Esos poros son incurrentes, quiere decir el agua ingresa por esos poros y sale por una salida principal mayor que se conoce con el nombre de ósculo. Vamos a ver ahora un video breve en el que vamos a observar cómo se produce la filtración a través de esos poros. En este video vamos a observar una filmación acuática de esponjas marinas. Lo que estamos viendo acá es una esponja a través del ósculo de la abertura principal. Lo que hacen estas personas es soltar un colorante inerte en la parte exterior del cuerpo de las esponjas para comprobar cómo se produce este movimiento de filtración. El agua ingresa a través de los pequeños poros que están en la superficie externa de la esponja. Al poco tiempo empieza a aparecer en la cavidad principal del organismo y va a salir a través del ósculo de la abertura principal que se encuentra ahora en el centro de la pantalla. Todo este movimiento permite la alimentación. Ahora, las esponjas están quietas. ¿Cómo se generan estas corrientes? ¿Cómo es que el agua ingresa por esos poros que la recubren y sale por el ósculo? Eso es el movimiento de unas células que se conocen como células en collar o anocitos, que son células flageladas. Vamos a ver en las próximas diapositivas unos esquemas respecto a la estructura de estas células. Los flagelos de esas células baten de manera coordinada y de esa manera se genera esta corriente incurrente, esta corriente que hace que ingrese el agua a través de los poros externos y con el agua ingresan las pequeñas partículas alimenticias que sirven para la nutrición de la esponja. Fíjense en este caso cómo se ve claramente la salida del agua con el pigmento a través del ósculo de la esponja. Volviendo entonces a nuestra presentación, tenemos un detalle de un coanocito. Fíjense esta célula en collar que contiene, acá tenemos una esponja completa y en detalle un coanocito que tiene un flagelo que permite mantener ese movimiento incurrente del agua, pero además los coanocitos son células responsables de capturar el alimento y son las que absorben, las que hacen que ingresen las partículas alimenticias al interior de la esponja, pero además son las que capturan esas partículas alimenticias y las ingresan al interior de la célula por movimiento de fagocitosis y pinocitosis, como vimos en estructura y funcionamiento celular, y que luego se encargan de iniciar los procesos digestivos. Toda la superficie externa de las esponjas está revestida por células epiteliales, y entre esas células epiteliales y los coanocitos, las células en collar que tapizan la parte interna de la esponja, hay otro tipo celular que se conoce con el nombre de amebocito. Los amebocitos intervienen en la reproducción y también en la formación del material esquelético. Las esponjas suelen tener estructuras de sílice o de carbonato de calcio que se conocen como espículas y que permiten que la esponja mantenga su forma. Esas espículas son generadas a partir de los amebocitos. Los amebocitos además intervienen en el movimiento de las partículas alimenticias desde los coanocitos, que son las que las capturan, hacia el resto de las células que conforman el cuerpo de una esponja. La reproducción de las esponjas puede ser asexual. La esponja se puede dividir simplemente por la fragmentación del cuerpo o por gemación, y puede ser también sexual. En la mayoría de las especies de esponjas, cada individuo tiene los dos sexos y produce los dos tipos de gametas, masculinas y femeninas. Son los amebocitos los que forman los espermatozoides. Los espermatozoides son flagelados, son capturados por los coanocitos de otra esponja y llevados hasta las ovocélulas, donde se produce la fecundación. A partir de la fecundación se producen larvas que son móviles. Si bien los adultos son sésiles, las larvas son ciliadas y son móviles, tienen capacidad de nadar. Aquí a la derecha vemos un detalle de una larva. Las larvas se dispersan, son los
las fases de dispersión en el ciclo de vida de una esponja se fijan en algún punto, en alguna superficie, y a partir de ahí se desarrolla una nueva esponja. Esos eran organismos entonces que no tenían desarrollo de tejidos y no tienen una verdadera simetría. Vamos a ver ahora organismos diploblásticos, es decir, que tienen blástulas con ectodermo y endodermo y que tienen simetría radial. Ese tipo de características los tienen dos filas de animales, que son los nidarios y los tenóforos. Nosotros vamos, los nidarios en esta fotografía están a la izquierda, y a la derecha tenemos un tenóforo, también conocido como peine de mar. Organismos muy interesantes que tienen, entre otras características, bioluminiscencia. Son capaces de emitir energía en forma de luz. Pero nos vamos a concentrar en los nidarios. El filum de los nidarios incluye a las medusas, a las anémonas y a los corales. Tienen células organizadas en tejidos. Es la primera vez que aparece una diferenciación celular y una organización del trabajo celular en conjuntos celulares organizados en tejidos. Y es la primera vez además que aparece el tejido nervioso. Hay dos tipos fundamentales de nidarios: los pólipos, que viven adheridos a un sustrato, son sésiles, como por ejemplo las anémonas y las hidras, y las medusas, son las que popularmente conocemos como aguavivas. En los dos casos hay ectodermo y endodermo, dijimos que son organismos diploblásticos, y hay un relleno, digamos, del espacio que queda entre ecto y endodermo, con una masa que se conoce como mesoglea. Todos los nidarios son carnívoros, son predadores, son cazadores, y tienen tentáculos con unas células especializadas que se conocen como nidocistos, que son unas células que cuando entran en contacto con el cuerpo de una presa disparan un filamento con un arpón en la punta y son capaces de inyectar una toxina que produce la parálisis en los organismos menores y que produce mucho dolor cuando, por ejemplo, la sufrimos organismos más grandes como nosotros mismos cuando entramos en contacto con los filamentos de una agua viva. En este video vamos a ver pequeños pólipos de un coral. Estos son pólipos coloniales, cada uno de ellos es un individuo, es un animal, que es capaz de secretar una capa de carbonato de calcio que genera lo que conocemos como arrecifes de coral. Fíjense, en este caso estamos viendo tentáculos, estos pequeños pólipos. Todos estos tentáculos están tapizados de nidocistos, estas células con arpones que se disparan y dotadas de toxinas que sirven para capturar los pequeños organismos que sirven de alimento. Así que un coral es una enorme colonia de pólipos. Los nidarios, como son diploblásticos, no tienen celoma ni tienen pseudoceloma, pero sí tienen una cavidad que se llama celenterón, a veces está ramificada, a veces tiene septos o tabiques, y tienen una única abertura por donde entra y sale el alimento, ¿sí? No tienen boca y ano diferenciados, sino que en el centro de los tentáculos hay una única abertura que comunica el celenterón con el exterior. El celenterón está cubierto por un tejido que es la gastrodermis, que tiene la función digestiva. La digestión empieza en el celenterón, empieza en esa cavidad y termina dentro de las células gastrodérmicas. El ectodermo es capaz de formar células epiteliomusculares que son contráctiles, que permiten el movimiento de los tentáculos tanto en las medusas como en los pólipos, y la natación en el caso particular de las medusas. No tienen un sistema circulatorio, no tienen sistema respiratorio ni tampoco excretor, sino que todas esas funciones se cumplen por difusión. Tampoco hay un sistema nervioso central, pero sí tienen, como habíamos dicho, los primordios de lo que puede considerarse un sistema nervioso a través de unas células sensoriales que se llaman estatocistos, que están rodeados de células nerviosas formando una red sensorial y de transmisión. Los estatocistos incluyen una concreción, que es como una pequeña piedrita formada por depósitos de minerales generados por el propio organismo, metabolizados por el propio organismo, y ese estatocisto funciona como un órgano propioceptor. Le permite al animal saber cuál es su posición y corregir esa posición a voluntad. Le permite orientar su cuerpo dependiendo de si está inclinado hacia un lado o hacia el otro. La inclinación del cuerpo del animal hace que esos estatocistos
provoquen un estímulo sobre alguna de las células nerviosas que lo rodean. Dependiendo de qué lado se produzca ese estímulo, el animal va a saber, entre comillas, cuáles son los movimientos que tiene que hacer para recuperar la posición deseada. Los nidarios son muy conocidos por esta capacidad que decíamos que tienen de inyectar veneno. En algunos casos existen especies que incluso son peligrosas para la especie humana. Y vamos a ver en otro video cómo funcionan, cómo están organizados y cómo funcionan estas células con arpones. En este video estamos viendo los tentáculos de una anémona. Si hacemos un zoom, nos acercamos a algunos de estos tentáculos, vamos a poder observar que están tapizados de estos nidocistos. Esos nidocistos, al estar en contacto con una presa, disparan los arpones que se ven en la animación, que son capaces de inyectar el veneno. Así que si un pez se acerca a una anémona, va a recibir el impacto de estos nidocistos, van a provocar la parálisis y luego los propios tentáculos van a llevar a la presa hacia la boca. Eso no pasa con todos los peces, ¿no es cierto? Un caso conocido, una excepción respecto de esta mala relación entre peces y anémonas es el de los peces payaso en arrecifes de coral del Pacífico. Aparentemente estos peces que desarrollan una relación simbiótica con las anémonas, una relación mutualista en la que ambos se benefician por la existencia conjunta. Los peces payaso buscan refugio de los predadores entre los tentáculos de la anémona y por otro lado sus colores podrían hacer que otros peces que sí son presa de las anémonas se acercaran hasta ellas, además de generar con su natación corrientes que podrían acercar partículas alimenticias y quizá también los propios excrementos de los peces payaso podrían servir de alimento a las anémonas, así que tenemos una relación positiva para las dos especies. Y estos peces payaso son inmunes al efecto de las toxinas de las anémonas. Hay distintas explicaciones para eso. Hay distintas especies de peces payaso que establecen relaciones con especies diferentes de anémonas además. Una de las explicaciones tiene que ver con que la capa mucosa que reviste las escamas de los peces payaso sería formada fundamentalmente por polisacáridos, por azúcares, y no por proteínas como pasa en la mayoría de los peces, y que de esa manera los nidocistos, las células urticantes de las anémonas, no detectarían al pez payaso como una presa, no detectarían al pez payaso como, o no funcionaría la superficie corporal del pez payaso como un estímulo para disparar estos arpones. El ciclo de vida de los nidarios incluye reproducción sexual. En algunas especies, incluso en la misma especie, las fases polipoides, fijas al sustrato, y medusoides, las medusas de natación libre, se alternan. Los pólipos se pueden reproducir de manera asexual y las medusas se reproducen de manera sexual. La fecundación es externa, quiere decir el encuentro entre los gametos masculinos y femeninos se produce en el agua, se forma un cigoto y a partir de ese cigoto una larva que se conoce como larva plánula. Es una larva aplanada que está tapizada de células ciliadas, como se puede ver acá en la imagen. Como habíamos dicho, y como pasa en todos los animales, los gametos son las únicas células haploides, en este caso de alternancia entre formas medusoides y polipoides. La larva plánula, que se desplaza, que tiene la capacidad de nadar, se fija en algún lugar al sustrato y genera de nuevo un pólipo. Vamos a dejar ahora estos animales de simetría radial para meternos con los que tienen un cuerpo que contiene o que incluye un único plano de simetría, como este cangrejo, este escarabajo, y cómo pasa con las personas. Hay una sola manera de dividir el cuerpo en dos mitades iguales. La simetría es bilateral. La simetría bilateral está típicamente asociada a animales que se mueven. La simetría bilateral implica que hay un extremo anterior y un extremo posterior. Los animales con simetría bilateral clásicamente tienen cefalización, hay una cabeza. Y en esa cabeza se concentran las células sensoriales, ¿sí? Están los fotorreceptores, los quimiorreceptores, los órganos que reciben los estímulos visuales, los estímulos olfativos. Es la parte del animal que dirige el movimiento en alguna dirección.
Vamos a empezar con los organismos triploblásticos bilaterales más simples, que son los acelomados. Y vamos a ver como un ejemplo de acelomados a los gusanos planos, el filum de los platihelmintes. En este grupo aparece por primera vez la organización celular para definir órganos. Son los primeros animales con órganos como los conocemos. Tiene un aparato digestivo que tiene una única abertura, que termina en una faringe vertible, y no tienen sistema circulatorio. Son organismos muy delgados, como su nombre lo indica, son gusanos planos, de manera que el pequeño tamaño y la cercanía de todas las células a la superficie corporal hace que puedan subsistir las células que lo conforman, recibiendo oxígeno y nutrientes, por ejemplo, oxígeno directamente de la superficie externa, pues están todas muy cerca de la superficie del organismo. Estos organismos, como decíamos, que son organismos acelomados, no tienen celoma. En general se considera que esa es una característica plesiomórfica, quiere decir se parecen al ancestro común que comparten con organismos pseudocelomados y celomados. Otros especialistas dicen que podría ser al revés, que la falta de celoma en los platihelmintes podría ser una característica evolucionada y podrían ser organismos que perdieron el celoma como una novedad evolutiva. Se los relaciona evolutivamente con la larva plánula de los nidarios porque los platihelmintes, sobre todo los de vida libre, que se llaman turbelarios, típicamente tienen todas las células de la parte ventral del cuerpo ciliadas y eso les permite moverse. Otros dicen que derivan directamente de un grupo de protozoarios ciliados, que podrían ser, en una explicación polifilética de la evolución de los animales, un grupo de organismos que se originó directamente de una rama de protozoarios. Como sea, los gusanos planos actuales se dividen en tres grandes grupos: el de los turbelarios, que son organismos de vida libre, que viven en el mar, en el agua dulce, y algunos son terrestres. No es raro encontrar haciendo un pozo o moviendo tierra o escombros en algún lugar animales planos que parecen una babosa, pero que tienen el espesor un poco más que el espesor de una hoja. Son muy, muy, muy aplanados y se mueven muy lentamente y pertenecen a este grupo de turbelarios. Otro grupo de gusanos planos es el de los trematodes, que son formas parásitas que tienen muchas veces ciclos de vida complejos, como vamos a ver a continuación. Algunos de ellos provocan enfermedades a los humanos. Y la clase de los cestodes, que tienen formas parásitas altamente especializadas a ser endoparásitos de otros organismos, como pasa con las lombrices solitarias, las tenias. Los turbelarios se conocen con el nombre común de planarias. Como les decía, las células ventrales, que tapizan la parte inferior del cuerpo y que derivan del ectodermo, son ciliadas y secretan un mucus que les permite a algunos incluso vivir en ambientes terrestres. Son los animales más grandes que se mueven por cilias, ¿sí? Nosotros vimos organismos unicelulares dentro del reino de los protistas que se movían por cilias. Estos son animales muchísimo más grandes, pluricelulares, perfectamente visibles al ojo humano y se mueven por movimiento ciliar. Por supuesto, para eso necesitan o vivir en el agua o vivir en ambientes húmedos. Tienen un sistema digestivo que está ramificado, lo que permite que el alimento llegue a todas las células del cuerpo en ausencia de un sistema circulatorio. Tienen dos vías nerviosas que conducen los estímulos a lo largo del cuerpo y tienen una concentración de ganglios nerviosos en la parte anterior del cuerpo, donde además hay fotorreceptores, ¿sí? En la figura dice ojos, por supuesto no son estructuras homólogas al ojo de los vertebrados, pero sí son estructuras que permiten recibir estímulos lumínicos y moverse en consecuencia. Estos ojos simples, mejor conocidos con el nombre de ocelos, no pueden formar imágenes, pero sí saber de dónde vienen los estímulos lumínicos, donde hay sombras y donde hay luces. En la región cefálica además hay quimioreceptores. La cabeza de las planarias típicamente tiene estas proyecciones hacia los costados y la concentración de quimioreceptores en esos lados le permite al organismo no solo percibir mensajeros químicos, sustancias químicas que estén en el ambiente donde está, sino además darse cuenta de cuál es la ubicación de la fuente de esas sustancias químicas. Si el estímulo viene desde la derecha o desde la izquierda, considerando la diferencia en el tiempo que lleva a percibirlos por uno u otro extremo de la región cefálica. En este video
vamos a ver una planaria moviéndose en un pequeño acuario. Parece que no quiere funcionar. Vamos a dejar el video para mostrarlo en la página web. A ver si vuelvo a la página anterior y funciona. No, lo voy a subir al Moodle para que puedan verlo. Ahí van a ver cómo se desplaza en un acuario una planaria de agua dulce. Las planarias son hermafroditas, quiere decir cada organismo tiene los dos sexos, y durante el apareamiento es doble, y cada individuo deposita esperma en el saco copulatorio del otro, así que las dos planarias van a quedar grávidas a partir del encuentro sexual. Tienen un sistema excretor que está formado por túbulos. Esos túbulos están a lo largo de todo el cuerpo y están asociados a poros que permiten liberar las sustancias de desecho al exterior, al ambiente exterior del cuerpo. En esos poros hay células que llaman células flamígeras, llaman así porque tienen flagelos que baten como si fuera una llama y que generan la corriente que permite la salida de las sustancias de secreción al exterior del cuerpo. Los trematodes, como decíamos, incluyen formas parásitas como esta que es Schistosoma manzoni, que es este gusano que está en la fotografía de arriba a la derecha. En realidad son dos gusanos, la hembra, que es más grande y que tiene un surco copulatorio donde está el macho, que es cilíndrico y más pequeño. Tienen ciclos de vida complejos, pasan parte de su desarrollo en caracoles de agua dulce y luego ingresan a través de la piel al cuerpo de los humanos y generan enfermedades que en algunos lugares son particularmente frecuentes, como por ejemplo en regiones tropicales y subtropicales, y que pueden ser graves. La clase de los cestodes incluye a las tenias como la lombriz solitaria, son endoparásitos, se desarrollan dentro del tubo digestivo de los vertebrados. La parte anterior, la región cefálica, se llama escólex. El escólex tiene ventosas, tiene ganchos, y a partir de ahí se suceden una serie de segmentos que se conocen como proglótides. Estas lombrices solitarias pueden medir hasta 5 metros. Fíjense, no tienen órganos sensoriales porque son organismos que viven en el interior del aparato digestivo de un vertebrado. Suelen tener ciclos de vida que son complejos, parecido al de los trematodes que veíamos recién, que incluyen más de un hospedador. Para completar su ciclo de vida deben pasar parte de él en un hospedador y parte en otro. El siguiente grupo que vamos a ver, el siguiente filum, es el de los nematodes o los gusanos cilíndricos, que pertenecen al grupo de los pseudocelomados. De nuevo, animales triploblásticos con simetría bilateral y que no tienen celoma, sino que tienen un pseudoceloma que se desarrolla entre el endodermo y el mesodermo. Son gusanos que en su mayoría son microscópicos, pueden tener vida libre o pueden ser parásitos. El cuerpo está rodeado por una cutícula que van cambiando a medida que crecen y el cuerpo no está segmentado. No tiene músculos circulares, sino que tiene músculos longitudinales, van a lo largo del cuerpo, y esa disposición de músculos longitudinales combinada con el pseudoceloma, que como decíamos anteriormente funciona como una especie de esqueleto hidrostático, produce movimientos en forma de látigo que les permiten desplazarse. Los nematodes incluyen algunas especies responsables de enfermedades que afectan a los humanos, como por ejemplo a Trichinella spiralis, que es la responsable de la triquinosis. También se utilizan los nematodes como controles biológicos para determinadas plagas. Vamos a pasar ahora a un grupo más complejo de organismos porque nos vamos a meter con los verdaderos celomados, empezando por grupos de celomados protostomados. Y vamos a ver primero a los moluscos. El nombre de este filum, molusca, viene de la palabra molis, que quiere decir blando. Este es uno de los filos más grandes de animales. Los organismos tienen, como dice el nombre, un cuerpo blando, pero en muchos casos son capaces de secretar una concha de carbonato de calcio que no está presente en todos ellos, pero que en muchos les permite protegerse del acoso de eventuales predadores. El cuerpo tiene una parte que se conoce como cefalopié, donde están los órganos sensoriales y el que le permite además el movimiento. Por supuesto, la masa de las vísceras, los órganos de la digestión, de la excreción y de la reproducción, y un manto, que es un pliegue del cuerpo, que es a partir del cual se secreta el carbonato de calcio para formar la concha. En la cavidad del manto están las branquias, o en aquellos organismos
de vida terrestre, la propia cavidad del manto se vasculariza, tiene una irrigación muy intensa y funciona como una especie de pulmón primitivo. Los moluscos tienen además una rádula, que es una estructura quitinosa con dientes que sirve para fragmentar el alimento, para un procesamiento del alimento antes que ingrese al sistema digestivo. Tienen un sistema circulatorio que en todos los casos, menos en los cefalópodos son los pulpos, los calamares, los nautilus, salvo en esos organismos, en el resto de los moluscos, el sistema circulatorio es abierto. La sangre no se mueve por venas o por arterias, sino que atraviesa espacios que rodean a los órganos. Los órganos de alguna manera están bañados por ese fluido circulatorio y esos espacios se conocen como hemocele. Lo que sí tienen es un corazón que típicamente tiene tres cámaras, dos aurículas y un solo ventrículo. Toda la excreción se produce a través de unas estructuras que se conocen como metanefridios, que están conectadas con la cavidad del celoma que rodea al corazón y con la cavidad del manto. Esos metanefridios están asociados con el exterior a través de un poro, que se llama nefridioporo, y así se produce toda la recolección y eliminación de las sustancias de desecho de los procesos metabólicos de estos organismos. Vamos a ver los distintos grupos de moluscos, empezando por los gastrópodos o gasterópodos. Gasterópoda se podría traducir como que camina sobre el estómago. Son animales que se arrastran sobre este cefalopié que nombramos en la estructura general del cuerpo de los moluscos. Algunos organismos tienen una concha de una sola pieza y otros no tienen concha. Los primeros son los caracoles y los otros son las babosas. Los hay herbívoros. Algunos tienen la capacidad de digerir la celulosa a través de relaciones simbióticas con distintos procariotas y bacterias. Protistas y bacterias. Algunos son carnívoros, los hay terrestres, los hay marinos y los hay de agua dulce. En los caracoles se ha dado un proceso de torsión, de espiralización del cuerpo que ha determinado la pérdida secundaria de la simetría bilateral. No tienen simetría bilateral real, pero esta pérdida es una pérdida apomórfica de la simetría bilateral. Los ancestros de los caracoles tenían simetría bilateral. Los gasterópodos terrestres, los moluscos terrestres, como los caracoles de jardín, no tienen branquias, sino que tienen esta cavidad del manto con una irrigación muy intensa, como decíamos, que funciona como un saco de intercambio de gases, como si fuera un pulmón primitivo. La segunda clase que vamos a ver es la de los bivalvos, los mejillones, las ostras, las vieiras. Tienen el cuerpo aplanado, no tienen verdadera cefalización, tienen dos conchas, las conchas están divididas en dos que están articuladas a través de una bisagra que se llama charnela, tienen tres pares de ganglios nerviosos, tienen fotorreceptores, músculos que les permiten mantener las valvas cerradas, la mayoría son filtradores y se alimentan de algas que quedan atrapadas en el mucus de las branquias. Las branquias funcionan para la respiración y también como una trampa mucosa para capturar el alimento a partir del flujo del agua a través de su cuerpo. Esta es una fotografía en la que se puede ver un bivalvo, se ven una y otra valva, una arriba a la derecha, la otra abajo a la izquierda, y esas estructuras de color azulado son los fotorreceptores que en este caso rodean todo el margen de ambas valvas. Finalmente, la clase cefalópoda quiere decir que tienen los pies en la cabeza, son los pulpos, los calamares, las sepias, son predadores activos, se pueden desplazar muy rápido por la expulsión explosiva de agua de la cavidad del manto. Algunos además tienen tinta, una sustancia oscura que pueden eliminar con esa agua para confundir a los predadores. Tienen los ganglios nerviosos cefálicos bien desarrollados, ¿sí?, de manera análoga a lo que sería el cerebro de un vertebrado, y rodeados por una caja cartilaginosa que podríamos considerar también análoga a nuestro cráneo. Análoga estoy diciendo, ¿no es cierto? Se han desarrollado por vías evolutivas separadas. En este caso los sexos están separados, hay machos y hay hembras, y la fecundación es interna. Son animales mucho más complejos que los que habíamos visto hasta ahora.
Para terminar, el último filum que vamos a ver es el de los gusanos segmentados, los anélidos. Tienen metamería, quiere decir, el cuerpo tiene segmentos que se suceden uno a continuación del otro y que repiten la misma estructura básica. El sistema circulatorio es cerrado, a diferencia de lo que pasa con los caracoles y de manera similar a lo que pasa con los moluscos cefalópodos. El oxígeno difunde a través de la piel, o a veces de extensiones de la piel, de proyecciones que aumentan la superficie de intercambio de gases. Y hay tres clases dentro de este filum, que son las lombrices, que conocemos como oligoquetos. Quetos o setas son pequeñas proyecciones del cuerpo. Oligoquetos quiere decir que tiene muchas setas. Poliquetos, que son los gusanos marinos, e irundíneos, que son las sanguijuelas, y que están representados por las tres fotografías de la base de esta lámina. En el caso de los oligoquetos, la lombriz de tierra, tienen un aparato digestivo que es un tubo que recorre toda la longitud del organismo. La faringe funciona como una bomba que aspira la tierra y, por supuesto, todo el material vegetal y los detritos que están entremezclados con las partículas de suelo. Entonces, estos organismos hacen que esos sedimentos, ese suelo y toda la materia orgánica que contiene fluya a través de todo el cuerpo y van generando los túneles, las galerías típicas de las lombrices en el suelo. Tienen 5 pares de corazones que bombean sangre entre un vaso dorsal y un conjunto de vasos ventrales. Vean esta cuestión de repetición de las estructuras que les decía, esa metamería que se ve bien en la primera parte del cuerpo por la repetición de esos pares de corazones, de bombas circulatorias. En cada segmento hay 4 pares de cerdas o setas, hay 2 nefridios que están involucrados en la excreción y hay 3 pares de nervios. El cuerpo está rodeado por músculos, en este caso, tanto longitudinales como circulares. ¿Cómo se produce el movimiento de las lombrices? Tiene que ver con la contracción y la relajación de esos músculos y con la fijación al sustrato a través de las setas. Cuando los músculos longitudinales se relajan y se contraen los músculos circulares, el animal se estira. Y si fija las setas de los segmentos anteriores, ahora, liberando las setas de los segmentos posteriores y contrayendo los músculos longitudinales, el animal se va a cortar en el sentido anterior, acercando el extremo posterior del cuerpo al extremo anterior. Ahora se fijan las setas de la parte posterior del cuerpo, se sueltan las anteriores, se relajan los músculos longitudinales, se contraen los músculos circulares, el animal se estira, pero ahora proyectando la región cefálica hacia adelante, y por sucesión de estos mecanismos de contracción, relajación, anclaje y desanclaje de setas, se va a ir desplazando hacia la región anterior. La respiración se produce por difusión a través de la superficie del cuerpo. Ese oxígeno llega a una red de capilares que están por debajo de la piel y así se puede distribuir a lo largo del cuerpo. Igual que en los moluscos hay nefridios que están asociados con la liberación de los residuos metabólicos desde el líquido celómico hacia el exterior del cuerpo. Las lombrices son hermafroditas. Durante el apareamiento se mantienen unidas por unos cuerpos glandulares, que son estos anillos que se ven en el dibujo y que seguramente ustedes han visto en las lombrices, que se llaman clitelos. Ese clitelo secreta un capullo hacia donde se liberan primero los ovocitos y luego el esperma. Se produce la fecundación y ese clitelo, que es como una especie de anillo mucoso, se separa del cuerpo de la lombriz y forma una especie de capullo en el interior del cual se desarrollan los descendientes de las lombrices. Vamos a ver brevemente las otras 2 clases de gusanos segmentados, los poliquetos, que son gusanos marinos, que a diferencia de las lombrices tienen extremidades y proyecciones que incluyen tentáculos, antenas y piezas bucales más o menos complejas. Los segmentos de un poliqueto típicamente están especializados en distintas funciones y a veces se puede distinguir una cabeza, un tronco y una cola. Algunos de estos poliquetos construyen tubos en los que viven, a veces por secreciones de carbonato de calcio y otras veces por secreciones de sustancias adhesivas a las que se van pegando partículas de conchas, de moluscos, granos de arena, etc., hasta conformar un tubo dentro del cual viven estos organismos. Y para terminar, vemos los organismos de la clase Hirundinea, que son las sanguijuelas. Son parásitos, ectoparásitos,
Tienen cuerpo aplanado, tienen una ventosa en la parte anterior y una ventosa en la parte posterior del cuerpo. La boca está en el centro de la ventosa anterior. Se alimentan de sangre a través de orificios que hacen en la piel de distintos animales, que son sus hospedadores. Secretan sustancias anticoagulantes, vasodilatadoras y anestésicas que permiten un flujo continuado de sangre para alimentarse. Esas sustancias hacen que las sanguijuelas hayan sido usadas en medicina tradicional, pero también en medicina moderna para tratar hematomas y para evitar la congestión venosa en colgajos y en reimplantes de partes del cuerpo. Terminamos así con esta primera parte, esta presentación de los primeros grupos de animales. En la próxima clase vamos a completar con el grupo de los artrópodos a los organismos triploblásticos, celomados, protostomados, y vamos a ver finalmente dos filas de animales deuterostomados.